La vida eterna, la muerte y la esperanza futura. Día grande viene, un día grande viene y cerca está, cuando justos y malos separados quedarán. Oh hermano, ¿apercibido estás? ¿Te hallas listo? ¿Te hallas listo para el fallo del gran tribunal? ¿Te hallas listo? ¿Te hallas listo para el tribunal? Buen día. Con la bendición de Dios, estamos iniciando el estudio de la lección 13, el proceso del juicio. Toma un tiempo para memorizar 2 de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si hay una enseñanza del cual no queda dudas, es de la existencia de un juicio en el cual se determinará quién se salva y quién se pierde. La Biblia es muy clara. El versículo que vamos a memorizar estos días, 2 de Corintios 5:10, nos dice: es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Un juicio implica salvación o condenación. En realidad todos debiéramos ser condenados, pero por la gracia de Dios muchos serán salvos y la gran mayoría se perderá por las decisiones que han tomado. Pero, ¿en base a qué seremos juzgados? ¿Cuántas fases del juicio nos habla la Biblia? Y podemos encontrar 3 bien definidos: el juicio preadvenimiento, el juicio milenario y el juicio final. Y al final de todo esto, se verán las consecuencias de este juicio, que es la muerte segunda. Entonces, pasemos a estudiar con mucha oración, suplicando que el Espíritu Santo nos ayude a entender este tema, porque es de vital importancia. Este es otro de los temas que echa por tierra la creencia de la inmortalidad del alma, la creencia de que cuando uno muere, si es bueno se va al cielo y si es malo se va al infierno. ¿En base a qué seremos juzgados en el juicio final? ¿En base a qué? Cuando nosotros leemos Santiago 2:12, encontramos: vosotros debéis hablar y portaros como quienes van a ser juzgados por la ley que nos trae libertad. Por la ley de la libertad, dice la versión Reina Valera. Miren, nosotros encontramos expresiones en Juan 3:18, expresiones como no es condenado. Y también en Juan 5:24 encontramos la expresión no vendrá a condenación. ¿Qué nos dice exactamente Juan 5:24? Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Estas declaraciones, no es condenado y no vendrá a condenación, significan que los que están en Cristo no serán condenados en el día del juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro destino, de si somos salvos o nos perdemos, se define en nuestra vida presente, mientras estamos vivos. Nosotros, si hemos creído, no seremos condenados. Si no hemos creído en el Señor y no lo hemos aceptado como nuestro Salvador, seremos condenados. Los que están en Cristo ya tienen asegurada su salvación en el juicio.
y los que no están en Cristo permanecen bajo condenación. En Mateo 25, 31 al 46, Cristo mencionó la presencia no solo de los cabritos, el grupo de los impíos, sino también de las ovejas, el grupo de los justos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos van a estar presentes en aquel gran día. Y el apóstol Pablo, en el versículo que vamos a memorizar, 2 de Corintios 5:10, declara explícitamente: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, según lo que haya hecho mientras estaba vivo, sea bueno o sea malo. Entonces, hay un día de juicio en el cual todos vamos a comparecer. Pero hay que tener en cuenta que nosotros, los que vamos a ser salvos, no nos vamos a salvar por nuestras obras, si estas obras eran buenas o malas. Nosotros somos salvos solo por gracia. Efesios 2:8, Isaías 55:1. Pero vamos a ser juzgados por nuestras obras. Son nuestras obras los que van a ser juzgados. En base a ellos vamos a recibir. Eclesiastés 12:14, Mateo 25, 31 al 46. ¿Y cuál es la base del juicio? La base del juicio es la ley moral de Dios resumida en los 10 mandamientos. Eclesiastés 12, 13, 14, Santiago 1, 25 y Santiago 2, 8 al 17. Nuestras obras son la evidencia externa de nuestra autenticidad, de nuestro servicio a Dios, de nuestra entrega a Dios. Nuestras obras. Y en consecuencia los elementos para valorar el juicio son nuestras obras. Recuerda, no hay ningún decreto arbitrario de Dios que elija a unos para salvación y a otros para perdición. Cada uno es moralmente responsable por su propio destino. En definitiva, el juicio no es el momento en que Dios decide aceptarnos o rechazarnos, sino el juicio es el momento en que Dios pone punto final a nuestra decisión de si lo hemos aceptado o no. Una elección que se manifiesta en nuestras obras. Hay un día señalado para el juicio. Y la norma por la cual hemos de ser juzgados es por los 10 mandamientos, por la ley de la libertad, como lo llama Santiago. ¿Y cuáles son las fases de este juicio? Hay un juicio preadvenimiento, el juicio previo. Pero ¿de dónde sacamos que hay fases en el juicio? ¿De dónde sacamos eso? La propia Biblia nos habla. El concepto de un juicio investigador preadvenimiento se basa en 3 enseñanzas bíblicas bien definidas. 3 enseñanzas. La primera es la noción de que todos los muertos, justos o injustos, permanecen inconscientes en sus tumbas hasta la resurrección final. Juan 5, 25 al 29. La segunda enseñanza es la existencia de un juicio universal de todos los seres humanos. 2 de Corintios 5:10, Apocalipsis 20, 11 al 13. Y la tercera enseñanza bíblica que nos habla de un juicio preadvenimiento es el hecho de que la primera resurrección será la recompensa bendita para los justos y la segunda resurrección será la muerte eterna para los injustos. Juan 5, 28, 29, Apocalipsis 20, 4 al 6 y Apocalipsis 20, 12 al 15. Esto significa que si todos los seres humanos serán juzgados, deberían ser juzgados antes de sus respectivas resurrecciones, porque en esas resurrecciones recibirán su recompensa final. Apocalipsis 11, 18.
tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos y de destruir a los que destruyen la tierra. Cuando Jesús venga, dice Apocalipsis 22:12, va a traer su recompensa consigo para dar a cada uno. Y en el libro de Daniel, capítulo 7, 9 al 14, nosotros encontramos encontramos el tiempo y la naturaleza de ese juicio preadvenimiento. ¿Y cuándo se da? Al final de los 2300 años. En el año 1844, el santuario sería purificado. Daniel 8:14 y Hebreos 9:23. En ese tiempo se iniciaría el juicio investigador. En Mateo 22:1 al 14, Jesús habló de una investigación de los invitados a la boda antes de que comience la fiesta de las bodas. Y en Apocalipsis, ¿qué encontramos nosotros? Que se hace referencia al juicio investigador preadvenimiento mediante la tarea de ¿qué? De medir a los que adoran en el templo de Dios, Apocalipsis 11:1, y el anuncio de que la hora de su juicio ha llegado, Apocalipsis 14:6 al 7. El juicio preadvenimiento es lo que determina quién se salva, quién se pierde. La otra fase del juicio es el juicio milenario. ¿Y para qué sirve el juicio milenario? ¿Cuál es el propósito del juicio milenario? Uno de los propósitos del juicio milenario es eliminar todo tipo de dudas. Apocalipsis 20:4 dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Apocalipsis 20 nos habla de ese lapso que existe entre la primera resurrección y la segunda resurrección. 1000 años. 1000 años. Todo el proceso judicial tiene como objetivo que, 1. Vindicar el carácter de Dios contra las acusaciones de Satanás de que Dios es injusto en la forma en que trata a sus criaturas. 2. Confirmar la imparcialidad de la recompensa de los justos. 3. Demostrar la justicia del castigo de los impíos. Y 4. Disipar todas las dudas que pudieran conducir a otra rebelión en el universo. Recuerda, el juicio investigador preadvenimiento de los justos, en ese juicio solo intervienen, participan, ¿quiénes? Las huestes celestiales, es lo que dice Daniel 7, 9 y 10. Pero durante el milenio, durante el juicio de los ángeles malos y caídos, los santos también participarán personalmente. Primera de Corintios 6, 3, Judas 6, Apocalipsis 24 al 6. Entonces, durante ese juicio en el milenio, en la cual se van a revisar los casos de todos los que se perdieron, incluso los ángeles, ¿no? Los ángeles. Es un periodo de despejar dudas. El juicio investigador preadvenimiento comenzó en 1844, cuando fueron puestos tronos, Daniel 9, Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. No obstante, el juicio durante el milenio comenzará después de que los santos sean llevados al cielo, se sienten en el trono y se les asigne el juicio. ¿Y cuál es la tercera fase? La tercera fase del juicio es el juicio ejecutivo o el juicio final. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. El juicio ejecutivo es la intervención punitiva final e irreversible de Dios en la historia
de la humanidad. Al finalizar el milenio, resucitan los impíos y es tiempo que ellos entiendan claramente por qué se van a perder. Ahora son juzgados por lo que hicieron en vida y condenados a una segunda muerte en el lago de fuego. Apocalipsis 20, 11 al 15. En la historia de la humanidad hubo juicios punitivos limitados. Por ejemplo, la expulsión de Satanás y sus ángeles rebeldes del cielo. Apocalipsis 12, 7 al 9. La expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén, Génesis 3. El gran diluvio, Génesis 6 hasta el capítulo 8. La destrucción de Sodoma y Gomorra, Génesis 19, Judas 7. La muerte de los primogénitos en Egipto, Éxodo 11, 12. Y la muerte de Ananías y Zafira, Hechos 5, 1 al 11. Por lo tanto, no es de extrañar que también haya un juicio ejecutivo de los impíos al final de la historia de la humanidad. La bondad y la larga clemencia de Dios, su paciencia y su misericordia ejercidos hacia sus súbditos, no le impedirán castigar al pecador que se negó a obedecer sus requerimientos. Todo lo que Dios pudo haber hecho para salvar a la humanidad, lo hizo todo, al punto de él mismo entregar su vida. La idea de que el juicio de Dios sobre los perdidos, incluso de que la aniquilación de los perdidos sea arbitraria, que va en contra del carácter de un Dios amoroso, es simplemente errónea. ¿Por qué? Porque es el amor de Dios y solo el amor de Dios lo que también demanda justicia. El juicio punitivo es darle a cada uno lo que ellos quieren. Recordemos, nosotros tenemos la libertad de elegir y cada uno elige servir o no servir a Dios. Dios nos creó para vivir eternamente, pero ello solo es posible si nosotros lo aceptamos como nuestro Dios. Si lo rechazamos, simplemente volvemos a la nada. Y la consecuencia final del juicio es la muerte segunda. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda. Allí, en ese tiempo, serán arrojados al lago de fuego. Lo que ahora se habla, que hay un lago de fuego, un infierno, en la actualidad no existe, pero en ese tiempo sí existirá y allí serán arrojados. Según Apocalipsis capítulo 20, ¿quiénes? Apocalipsis 20, 14 al 15 serán arrojados el Hades, la muerte y todos los que no han sido hallados sus nombres en el libro de la vida. Por la aniquilación final del pecado y los pecadores, con esa aniquilación la tierra volverá a lo que fue originalmente. El pecado tuvo un inicio, también tendrá un final. Tendrá un final. Dios ha establecido un día de juicio, un día en el cual dará a cada uno según sus obras. Alabado sea el Señor, porque Él, como nuestro juez justo, tomará la justa decisión de conceder inmortalidad a los justos y destrucción eterna a los impíos. De la muerte segunda no hay más resurrección. La evidencia más amplia concedida por Dios de que desea la salvación de todos será la condenación de los que rechacen el don del cielo. En el último gran día, cuando todos sean recompensados o castigados de acuerdo con su obediencia o desobediencia,
La cruz del Calvario aparecerá claramente ante los que se hallen frente al juez de toda la tierra para recibir la sentencia eterna. Se los capacitó para que comprendieran algo del amor de Dios ha expresado por los seres humanos caídos. Ven cuán grandemente ha sido deshonrado por los que continuaron en la transgresión, escogiendo ponerse junto a Satanás y manifestando menosprecio por la ley de Jehová. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nosotros decidimos, cada uno de nosotros decidimos estar en el primer grupo que participarán de la primera resurrección o estar en el segundo grupo, los que participarán de la segunda resurrección, cuya sentencia es la muerte segunda. Dios ha puesto delante de ti y de mí, delante de cada uno de nosotros, la vida y la muerte. Elige, elige, solo tú puedes elegir. Que Dios te bendiga. Amén.